Bien chicos, vamos a empezar con esta nueva clase del curso de trigonometría. Ahora vamos a hablar de este nuevo tema que son los ángulos en posición normal. Tal vez no les suene muy familiar, pero van a ver que tiene que ver mucho con los temas que hemos estado realizando anteriormente. Bien, si ustedes recordarán, lo que nosotros hemos estado haciendo es ubicación de puntos en el plano cartesiano. Hemos mencionado también que el plano cartesiano se divide en cuatro partes, bien, en cuatro cuadrantes que le denominábamos a cada uno. Por ejemplo, este era el primer cuadrante, este era el segundo cuadrante, este era el tercer cuadrante y este era el cuarto cuadrante. Bien, de esa manera íbamos a contarlos. Ahora, recuerda que todo par ordenado tiene una representación gráfica en el plano cartesiano. A este punto podemos atribuirle además un cierto ángulo en posición normal. El ángulo que le podemos atribuir siempre va a empezar desde esta parte del eje X, ¿bien? Y lo vamos a medir así, de esta manera. Podemos medirlo de forma antihoraria, en este caso, ¿ven? Está en contra de las manecillas del reloj, si ustedes se dan cuenta. Y también podemos medirlo de forma horaria, o sea, de una manera hacia el otro lado. Bien, de esas dos formas vamos a poder eh, tener estos ángulos en posición normal. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, siempre lo podemos atribuir a un cierto punto. Y ya habíamos también aprendido a calcular la distancia de este punto hasta el origen. Bien, que también le íbamos a llamar radio vector. Se iba a calcular de esta siguiente manera, con la fórmula que tenemos aquí al lado, que es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado sumadas. Bien, entonces, bueno, aquí lo que les indico también son los ciertos ángulos que se van a ir midiendo. Bien, si ustedes recuerdan, aquí como tenemos un ángulo de 90 grados, hasta esta longitud el ángulo va a ser de 90 grados. Luego, si el ángulo va creciendo más, va a llegar hasta 180. Si pasa de 180, va a estar por aquí, hasta llegar a 270. Y de esa manera también poder llegar a medir incluso 360 grados o incluso más. Bien, ahorita vamos a ver un ejemplo también de cuando el ángulo mide más de 360 grados. Entonces, es importante tener estas consideraciones en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo les dijera un ángulo de 120 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Entonces tú simplemente podrías darte cuenta que el 120 va a estar más o menos por aquí, ¿sí? Entre 90 y 180, pues el 120 va a estar aquí, en el segundo cuadrante. Entonces, ahí rápidamente te podrías dar cuenta que el ángulo de 120 grados pertenece al segundo cuadrante. Si yo te dijera, por ejemplo, 190 grados, 190 grados es mayor que 180, entonces vas a estar más o menos por aquí. Bien, entonces dirías que el ángulo de 190 grados está en el tercer cuadrante. Y así sucesivamente, cualquier ángulo podemos ubicarlo según el cuadrante. Entonces es importante también esto. Ahora vamos a hablar de los ángulos positivos y negativos, porque bueno, yo les había dicho que aquí podíamos medir este ángulo de esta manera, así en forma antihoraria, pero también en forma horaria. Ahora, dependiendo cómo lo midamos, es que vamos a poder decir si ese ángulo es positivo o es negativo. Bien, diremos que un ángulo es positivo si su orientación es antihoraria, o sea, si es en contra de las manecillas del reloj, o sea, como la forma que está aquí, ¿ven? La flecha como indica. Este ángulo se dice que es positivo. Alfa es un ángulo positivo y además pertenece al primer cuadrante. Bien, eso tenemos que aprender a identificar también muy rápidamente. A qué cuadrante pertenecen los ángulos. Y segundo tendríamos, por ejemplo, este ángulo teta de acá, que está medido de forma negativa. ¿Por qué? Porque estamos usando una orientación horaria. O sea, este sí está siguiendo las manecillas del reloj. Entonces, al medir de esta manera el ángulo, decimos que el ángulo teta es un ángulo negativo. Y pertenece al tercer cuadrante. Que bueno, aquí lo he escrito mal, pero ya bueno, de ahí lo corrijo. Entonces, es importante tener estas consideraciones, ¿bien? Medido de forma horaria, positivo, perdón, de forma antihoraria es positivo, como está el ángulo alfa, y medido de forma horaria, o sea, siguiendo las manecillas del reloj, a eso se refiere esa expresión, el ángulo va a ser negativo. Bien, positivo y negativo. Bien, hasta ahí estamos correcto. Ahora, yo les había dicho que podíamos medir también ángulos de incluso mayor a una vuelta, o sea, mayor a 360 grados. Y es justamente el ejemplo que tenemos aquí. Que si ustedes se dan cuenta, este ángulo no solamente lo mide en esta longitud, sino que da una vuelta y continúa aún.
entonces se diría que este ángulo es mayor que 360 grados. Entonces también podríamos medir ángulos de 2 vueltas, de 3 vueltas, de 4 vueltas, y siempre van a tener su cierta representación. Ahora, eso no va a significar que va a pertenecer, si por ejemplo, si es mayor que 360, profe, pertenece al quinto cuadrante, pero no, pues no hay un quinto cuadrante, solo tenemos 4. Entonces, a partir de que va aumentando de 360, el ángulo empieza a recorrer de nuevo los mismos cuadrantes, o sea, el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y todo eso. Entonces, simplemente debemos ver dónde termina el ángulo. Y ahí donde termina, ese es su cuadrante donde pertenece. Entonces, aquí diríamos que θ es un ángulo positivo. Claro, también es positivo. ¿Por qué? Porque está medido de forma antihoraria, que pertenece al segundo cuadrante. Bien, hasta aquí todo claro. Entonces podemos medir ángulos muy grandes inclusive. Y por últimas consideraciones tendríamos a los ángulos coterminales. Que bueno, con su mismo nombre ya se puede interpretar un poco de qué significa esto de ángulos coterminales. Significa que son ángulos que terminan en un mismo radiovector. Bien, recuerdan que este es un radiovector, entonces dos o más ángulos son coterminales si terminan en un mismo radiovector. Entonces aquí tenemos este radiovector que bueno, va a tener asociado un cierto punto aquí, bien, un punto cualquiera, y los ángulos que terminen ahí en este mismo radiovector se les va a denominar ángulos coterminales. En este caso, alfa y beta son ángulos coterminales y además están en el segundo cuadrante. Entonces, esto se los coloco a cada rato porque es necesario que manejen bien la posición de los ángulos. Que ni bien ustedes vean un ángulo de una cierta longitud, digan, ah, ya, cuarto cuadrante, tercer cuadrante, segundo cuadrante. Entonces, es importante esas consideraciones. Y bueno, ya con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Ya saben, como siempre les enviaré una actividad tal vez para que preguntándoles, no sé, el ángulo a qué cuadrante pertenece y todo eso. Bien, si algo no han comprendido, por favor no duden en consultarme. Y bueno, esto sería todo.